El primer paso del proceso del duelo, es decir, del proceso para asimilar la pérdida de algo o alguien y aprender a vivir sin lo que hemos perdido, vimos que es la aceptación. En el último vídeo hablamos de ello y comentaba que para aceptar lo que ha pasado, muchas veces es necesario dejar atrás ciertas emociones o actitudes. ¿Cuáles son? Bien, la primera es la actitud de la negación, es decir, rechazar lo que ha ocurrido. Eso lo tenemos que dejar atrás. Esta actitud se ve en las frases repetitivas del estilo de no puede ser verdad, cómo ha podido ser, no es justo que me pase a mí, no es justo que esa persona haga esto contra mí, cómo ha sido capaz de dejarme o abandonarme. Frases que todos hemos utilizado alguna vez. La incredulidad suele ser la primera reacción ante un golpe de la vida. No me creo que. La negación es un escalón inevitable que hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para digerir la pérdida. Negar es una manera de decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados. A veces el impacto de la noticia es tan fuerte que dejamos de escuchar, de entender, de pensar. Incluso puede suceder que en un primer momento el bloqueo sea tan grande que no podamos ni sentir. Y esto es lo que se conoce como el estado de shock. Te quedas como una momia y no eres capaz de asimilar información, ni de sentir, ni de actuar. La negación tiene el sentido de darnos una tregua, pero esto no tiene que dar pie a engancharse a esa tregua. Luego, por otro lado, hay quien niega la pérdida, pero también hay quien acepta precipitadamente la crudeza de la realidad para evitar el dolor, es decir, para negar el dolor de la situación. Y esto en realidad es tapar la situación y suele tener muy malas consecuencias, ya que tarde o temprano, de una manera u otra, ese dolor no gestionado en este momento regresará para decirte que está ahí contigo. Hay veces que si la pérdida es de una situación que tiene un mínimo de posibilidad de poderse revertir, porque no sea por la muerte de un ser vivo, por ejemplo, o sea una pérdida de trabajo, una ruptura de pareja, de amistad, pues lo que hace la persona es buscar pactos prometiendo lo que sea necesario. Se buscan formas de hacer que lo evitable no sea posible. Y esto se suele ver en frases de te prometo que voy a ser el de antes, no voy a cambiar, nunca más volverá a pasar X. Esta etapa, además de ser agotadora para quien está pensando en soluciones, también puede manifestar dependencia o falta de autonomía. Y lo que refleja es un trabajo necesario de autonomía emocional. Este tipo de comportamiento, ojo, porque también se puede dar con la muerte de un ser querido y se ve en las situaciones en las que de manera reiterada se buscan fotos, vídeos, recuerdos de esa persona o simplemente no paramos de pensar en situaciones vividas con esa persona, incluso podemos llegar a soñar. Otra emoción muy frecuente que puede ser que esté impidiendo aceptar la situación es el enfado. Lo primero que debemos de hacer con ese enfado, esa rabia, es reconocerla, aceptarla para poder sacarla fuera. La rabia es muy probable que te impulse a tomar caminos de los que seguramente después te arrepientas. Como por ejemplo, el buscar acciones para dañar a la otra persona en rupturas de pareja. Y aquí no voy a dar ejemplos porque todos seguramente conozcamos y yo no quiero inculcar el mal. Si tomas este camino sin gestionar ese enfado o rabia, todo el daño que quieras y puedas hacer, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. La rabia o el enfado es un arma de doble filo para la supervivencia. De esta emoción no te voy a explicar mucho más porque tienes un vídeo en mi perfil en el que explico cómo gestionar los enfados. Otra emoción que te impide aceptar la situación es el miedo. La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y un profundo dolor, frecuentemente en estas situaciones. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve súper complicada. Y aquí hay frases del estilo de la vida es una mierda, no seré nunca feliz, mi vida ya no tiene sentido, no encontraré a nadie igual, ya no volverá a ser lo de antes, etcétera, etcétera. Esto es lo que se suele repetir cuando una persona se está enfrentando a su dolor. ¿Cuántas veces hemos podido escuchar este tipo de frases? ¿Y cuántas veces se ha cumplido y ha sido verdad? Puedes volver a ser feliz. Puedes y seguramente encuentres a otra persona en tu vida que merezca la pena. Y tu vida recobrará el sentido. Lo que pasa es que ahora no ves más allá.
pero sabes que sí, porque esto te habrá sucedido seguramente antes y le habrá sucedido a gente de tu entorno, así que es posible. Simplemente esto es miedo a lo desconocido. Y sobre el miedo también tienes varios vídeos en mi perfil muy cerquita del que encontrarás hablando sobre cómo gestionar el enfado. Así que en resumen, el primer paso en el proceso del duelo es aceptar la situación y para ello es necesario solucionar emociones y actitudes tales como la negación, la rabia y el miedo. Un beso.